Seguimos ahora con la agenda de esta tarde y ahora es el tiempo de la presentación que ofrecerá el asesor principal de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados de la OEA, el señor Luis Porto, quien hablará sobre el crecimiento inclusivo y la competitividad, los escenarios pre- y post-COVID, una mirada a la infraestructura para el desarrollo. Bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, muy amable. Felicitaciones a Kim Osborne y a todo su equipo y al equipo de Ecuador por la organización de este evento, que hasta el momento ha sido notoriamente exitoso. Quizás la próxima media hora no, pero trataremos de hacerlo. El trabajo que voy a presentar es un trabajo de equipo, de un equipo que viene trabajando hace 2 años, que entre la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y la Consejería Estratégica de la OEA, con gente contratada a tales efectos, como Luis Felipe Beltrán y su equipo en México, que nos ayudan con los datos y las movilizaciones, soy Ignacio Mucho en Uruguay, Pablo Gutiérrez, el tema de infraestructura, o Pablo Taller, que nos ayuda también con la edición. Este es un trabajo colectivo, simplemente acá no podemos presentar todos, hay que ir de a uno. Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué hablar de crecimiento inclusivo y competitividad en América Latina y en el Caribe, y en particular cómo identificar políticas? Es porque el periodo previo a la pandemia, América Latina no estaba teniendo un buen desarrollo. Siguiente lámina, ustedes ven que más allá de la década dorada, como se le llamó en su momento, de crecimiento en América Latina y el Caribe, en ese periodo entre 1997 y 2017, en esos 20 años, la mayor parte de los países de la OEA en realidad aumentaron la brecha en materia de crecimiento inclusivo con respecto al país líder en ese indicador en cada uno de los años. Esa brecha, siguiente lámina por favor, también se explica por las brechas que existen en materia de barreras a la productividad en los países de América Latina y del Caribe. Una brecha que existe, y si comparamos 2013 con 2019 nos damos cuenta que no ha habido grandes cambios en las brechas. Hay algunos países que aumentaron la brecha, otros que lo redujeron, pero la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe lo han aumentado. Y es por eso que nos importa analizar, siguiente lámina, las políticas de crecimiento inclusivo en la región. Tenemos un marco analítico, siguiente lámina por favor, que nos guía desde el punto de vista del análisis temporal de la realidad. En primer lugar, lo que llamamos crecimiento inclusivo lo medimos como el Producto Bruto Per Cápita ponderado por una variable de equidad, para que tenga el componente inclusivo del crecimiento. Eso es algo que se ve en los países, digamos, en forma ex post. Pero ex durante, para que ese crecimiento inclusivo sea posible, quizás una lámina para atrás porque fuimos muy rápido, para que ese crecimiento inclusivo sea posible es necesario que los países tengan capacidad de atraer inversiones y de exportar bienes cada vez más complejos de mayor calidad. También influyen otras variables como los términos de intercambio, el gasto público, el gasto privado en la producción de los países y el crecimiento inclusivo. Pero cómo se relaciona la competitividad con el crecimiento inclusivo es a través precisamente de la capacidad de atraer inversiones y la capacidad de exportar bienes de los países. ¿Cuáles son los factores ex ante que explican esa competitividad y que por lo tanto explican luego el crecimiento inclusivo? Pueden ser las instituciones, las formales o también las informales, como elementos de la cultura, las creencias, los valores, las expectativas de la gente, las normas sociales, y los factores, las capacidades productivas de un país en términos de la calidad de la materia prima, la calidad de la tierra, la calificación de los recursos humanos, la calidad de infraestructura, el tipo de infraestructura, etcétera, son elementos que explican la capacidad de atraer inversiones o de exportar bienes complejos o de mayor calidad y que explican además el crecimiento inclusivo. Ahora sí, siguiente lámina, por favor. Por lo que comenzamos a analizar la realidad del crecimiento de las Américas y este tipo de brechas a partir de esas diferencias con los países en materia de instituciones, de capacidades y de cultura. Y nos encontramos con algo bien interesante. Se habla hace muchos años de la heterogeneidad que existe en América Latina y el Caribe. En la OEA existen 35 países, pero hay países que se parecen más entre sí que al resto.
A eso le llamamos clústeres, al grupo de países que se parecen más entre sí que al resto. Y cuando analizamos, por ejemplo, siguiente lámina, lo que pasa con el Producto Bruto Per Cápita en los países de la región, vemos que esas diferencias en realidad se pueden agrupar, esos 35 países se pueden agrupar en 4 grandes clústeres. Y como vemos, esos 4 grandes clústeres no han tenido mayores cambios entre 2003 y 2019. Es un tema sobre el cual voy a venir enseguida en la siguiente lámina. Por favor, la idea del PBI per cápita no es el único tema de crecimiento. Cuando nosotros analizamos los clústeres en términos de desarrollo, incorporando otras variables como bienestar, el índice de desarrollo humano, un índice de desigualdad económica, la vulnerabilidad socioeconómica que puede haber en el país o los ingresos per cápita, nos encontramos que los clústeres estos no solamente se diferencian por el PBI per cápita, sino que el clúster de mayor PBI per cápita coincide con los mayores niveles de desarrollo y bienestar, y los clústeres de menor PBI per cápita coinciden con los países que tienen mayores niveles de desigualdad y mayores niveles de vulnerabilidad. Siguiente lámina, como señalaba, una de las cuestiones preocupantes es la relativa estabilidad que existe en los clústeres y lo difícil que es pasar de un clúster a otro en términos de un mayor nivel de desarrollo. Fíjense, allí están todos los diferentes países en los diferentes periodos, cómo han evolucionado, y vemos que el 40% de los países han permanecido en todo este tiempo en el mismo clúster. Fíjense que son prácticamente casi 20 años, y vemos que el 40% de los países no han cambiado, no han mejorado el clúster. Y apenas 3 países lograron hacerlo por más de 15 años, es decir, subir un clúster y permanecer allí por más de 15 años, por más de 10 años 2 y por más de 15 años 1. En total, 3 de 34. 3 de 34 es menos del 10%. La probabilidad que en este continente un país sea de ingresos altos es de 2 países sobre 34. Y la probabilidad de que un país en este continente mejore en términos de desarrollo cualitativamente como para salir de un grupo al otro es de apenas el 8,82%. Esto es para llamarnos la atención respecto a lo difícil que es dar el salto cualitativo en materia de desarrollo. No para ser desarrollados, sino simplemente para cambiar de un clúster de menor desarrollo hacia un clúster de mayor desarrollo. Importa entonces analizar cuáles son las características de los clústeres. Siguiente lámina, por favor. Y en eso hemos estado trabajando y hemos encontrado que en el clúster 1, en el de mayores niveles de desarrollo, no importa la variable que se tome, lo que existe es una muy gran densidad en la población, un gran tejido, un gran entramado a nivel social, a nivel económico y a nivel político, de forma tal que esos puntitos celestes que están en la lámina, que es la población más vulnerable, los que están en el margen de la sociedad, igual tienen algún tipo de vínculo a través de un sindicato, de agregaciones de trabajadores, de alguna ONG, de algún grupo incluso religioso, de la sociedad civil, de asociaciones de empresarios, de pequeñas y medianas empresas, etc. Pero hay algún globito de esos que les permite canalizar sus necesidades, sus demandas, sus reclamos a la élite que toma las decisiones. Ese entramado también oficia como contrapeso, y lo encontramos también cuando ya no solamente hablamos de desarrollo, sino también de democracia. Coincide, la importancia del entramado es uno de nuestros primeros descubrimientos. Siguiente lámina, por favor. Si vemos, por ejemplo, lo que pasa en el clúster menos desarrollado, más vulnerable, con más problemas o incluso con más imperfecciones en términos de funcionamiento democrático o más oportunidades de mejora en términos democráticos, no solamente de desarrollo, vemos que el entramado ese no existe. Faltan los medios, como ha dicho una consultora recientemente. Faltan pequeñas y medianas empresas, falta organización en la sociedad civil, falta formalización del trabajo, faltan sindicatos, faltan agrupaciones empresariales, faltan sectores de actividad que permitan fortalecer ese tejido social de forma que la gente más vulnerable pueda hacer llegar sus reclamos, sus demandas a quienes toman las decisiones políticas. Las sociedades están más fracturadas en los clústeres de menores niveles de desarrollo. Y es por eso, siguiente lámina, por favor, que empezamos a analizar a ver si
este análisis que estamos haciendo tenía algún correlato, más allá de los casos, con la realidad. Y definimos una cantidad de indicadores a nivel del entramado político, del entramado social, del entramado económico, y armamos un indicador multidimensional de entramados, y encontramos que efectivamente es casi un símil la diferencia que existe entre las variables de desarrollo entre los clústeres y las variables de entramados entre los clústeres. Esto nos lleva, a la siguiente lámina por favor, a la necesidad de tratar de trabajar una agenda como insumo para los países miembros de la OEA para un crecimiento inclusivo incremental. No plantearse cosas que están haciendo los países desarrollados, porque quizás no tenemos las capacidades para eso, sino tratar de simplemente ver qué podemos hacer para saltar de un clúster a otro, para luego saltar de un clúster a otro y que el desarrollo y el crecimiento inclusivo sea incremental. Siguiente lámina, por favor. Es así que empezamos a trabajar antes de la pandemia en una idea de la necesidad de desarrollar esos medios, desarrollar esos entramados. Entonces, por ejemplo, a través de la diversificación productiva, y en particular la diversificación productiva hacia sectores de mayor complejidad, que existan más sectores en las economías que permitan de alguna manera un mayor y un mejor entramado. Por otro lado, también el desarrollo competitivo de pequeñas y medianas empresas que fortaleza el entramado económico. Por otro lado, el desarrollo de capacidades para la mayor calificación de los recursos humanos que favorece además la movilidad social. De esta manera, la sociedad civil se puede empoderar o se pueden tomar acciones para empoderar a la sociedad civil a través de nuevos sectores, de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores formalizados, de trabajadores más calificados, que empiecen a establecer relaciones a través de sociedad civil, de sindicatos, de asociaciones de empresarios, etcétera, de microemprendimientos, de asociaciones de microemprendimientos, con los sectores más vulnerables, con los sectores más marginales y de esa manera de fortalecer el tejido social, económico y político de los países y asegurar una mayor movilidad social. De esa forma, la idea es que el Estado puede dejar de cerrarse a las élites y puede integrar a grupos de identidad emergentes y a grupos de interés emergentes que se pueden empoderar mediante esa organización y a través de eso pueden mejorar la formalización y la calificación. Esto permitiría también reducir de alguna manera la influencia de agentes externos en la toma de decisiones de los países. Esto era lo que estábamos trabajando previo a la pandemia como elementos de insumo para los países miembros de su discusión. Siguiente lámina, por favor. Pero al aparecer la pandemia nos empezaron a aparecer elementos que pueden ser más importantes que dentro de esa agenda. Uno de ellos tiene que ver con el tema de las capacidades productivas y las instituciones para el cambio estructural y la importancia de la infraestructura. Siguiente lámina, por favor. Como vamos a ver después, muchos de los organismos están proponiendo políticas de desarrollo infraestructural para la recuperación post-pandemia. Pero nosotros ya previo a la pandemia veníamos viendo que una forma de desarrollar esos medios es diversificar la economía a través de nuevos sectores y que importa el grado de complejidad que tengan los productos que se realizan. Esa diversificación productiva no es nueva, esa discusión no es nueva en el hemisferio. Como ustedes saben, esa discusión está hace muchos años, por ejemplo, la CEPAL, que ha estado promoviendo la diversificación productiva y el cambio estructural. No obstante lo cual, es muy difícil encontrar políticas que de forma que esa diversificación sea viable y sea sostenible en el tiempo. La mayor parte de los países de América Latina y el Caribe en el pasado han intentado la diversificación productiva a través de mecanismos espurios, es decir, transferencias de recursos o cambios en los precios relativos, que como se dice normalmente son pan para hoy, hambre para mañana, porque esos sectores protegidos tarde o temprano se tienen que enfrentar a la realidad de que no se puede seguir con esa transferencia de recursos, con ese cambio de precios relativos o con esa protección y no van a poder competir. Por lo cual es imprescindible que la diversificación productiva y el cambio estructural se hagan en forma sostenible en el tiempo y para eso la competitividad es fundamental. Es importantísimo que la diversificación productiva sea hacia sectores que puedan ser competitivos en cada uno de los países. Y ahí nos empezamos a preguntar cuáles son los factores que explican que determinados países sean competitivos en algunos productos y no en otros. Es decir, cuáles son las instituciones, las capacidades, las creencias, los elementos culturales que pueden ayudar al desarrollo competitivo de algunos productos y no de otros. Para eso hicimos, desde el punto de vista estadístico, un trabajo de análisis de correspondencias canónicas, siguiente lámina por favor, que tiene como principales hallazgos que hay
determinados factores que ayudan más al desarrollo competitivo de unos productos que a otros. Por ejemplo, la protección al inversionista favorece la ocurrencia de ventajas comparativas reveladas en sectores como las manufacturas. El desarrollo de la infraestructura favorece la especialización en productos de sectores, maquinaria y equipo, así como productos manufacturados diversos y por tipo de material. Es decir, fíjense que el desarrollo de la infraestructura favorece el desarrollo de productos más complejos en forma competitiva. Las dimensiones culturales juegan en la producción de materias primas y de bienes manufacturados diversos, en general de primera transformación. Los mayores niveles de preparación tecnológico se asemejan con o se correlacionan con el desarrollo de productos competitivos en el sector químico como maquinaria y equipo de transporte. Las capacidades de innovación aparecen como algo que puede favorecer a diversos sectores, y una menor regulación engorrosa, no una menor regulación, sino una regulación menos engorrosa, favorece la ocurrencia de ventajas comparativas en sectores de bienes manufacturados diversos y por tipo de material, así como de productos de maquinaria, de equipo y de transporte. Siguiente lámina, por favor. Este es un cuadro resumen. Hicimos un análisis para más de 800 productos, es decir, que estamos elaborando un atlas donde en función de lo que produce cada país, nosotros le ponemos cuáles son los factores que más explican lo que favorece el desarrollo competitivo de los productos que produce y cuál es la distancia que tienen en esos factores con respecto a otros competidores para más de 800 productos, pero vemos que para la mayor parte de los productos de mayor complejidad importa mucho la infraestructura, importa mucho la preparación tecnológica e importa mucho la protección al inversor. Siguiente lámina, por favor. Este tipo de análisis se vio un poco alterado por el tema de la pandemia, porque la pandemia nos llamó la atención sobre una cosa sobre la cual hasta el momento solamente poníamos el énfasis cuando hablábamos de los países del Caribe o de algunos países de Sudamérica cada tanto cuando había algún tipo de shock externo de caída de precios o algo por el estilo, que es la importancia de considerar las vulnerabilidades de cada uno de nuestros países cuando uno diseña políticas productivas o políticas de crecimiento. Es así que empezamos a pensar, siguiente lámina por favor, en cuáles pueden ser las vulnerabilidades que impactan el nivel de actividad o las exportaciones o el nivel de empleo de un país de forma de que aumentan o reducen la probabilidad de supervivencia de esas variables. La probabilidad de supervivencia se puede poner como cuál es la probabilidad de que una de esas variables vuelva a sus niveles antes del shock. En particular, en esta ocasión, antes de los niveles previo a la pandemia. Empezamos a definir una cantidad de dimensiones. Todavía no tenemos un indicador multidimensional de vulnerabilidades, probablemente lo tengamos en los próximos meses y nos ayude a identificar hacia adelante, en función de los nuevos shocks que pueda recibir la región, no solamente ahora por la pandemia, sino otros tipos de shocks externos, cuáles son, de alguna forma, las capacidades de resiliencia y cuáles son las vulnerabilidades que afectan, de alguna manera, la posibilidad de volver a niveles anteriores a ese shock. Siguiente lámina, por favor. Uno de los temas que más nos preocupa en esto es que durante la pandemia el empleo que se perdió en la región en relación al PBI per cápita de los países de la región es notoriamente superior a los otros países, a otros países del mundo. Es decir, nos vamos a enfrentar en los próximos meses y quizás años a un problema de empleo en la región, porque se ha perdido más empleo que en otras partes del mundo en relación al PBI per cápita. Por lo tanto, es fundamental que identifiquemos o que empecemos a desarrollar metodologías para identificar las vulnerabilidades, pero también la capacidad de resiliencia y qué tipo de políticas se pueden hacer para recuperar los niveles de exportación, los niveles de actividad y los niveles de empleo. Siguiente lámina, por favor. Es en función de estos elementos que nosotros decimos que el escenario post-pandemia será diferente en cada país en función de sus vulnerabilidades y de su capacidad de resiliencia. Siguiente lámina, por favor. Para esta ocasión empezamos con el análisis de esa probabilidad de recuperar los niveles de las exportaciones. Más adelante, cuando tengamos el indicador multidimensional, vamos a trabajar sobre el nivel de actividad y en particular, como señalaba, el nivel de empleo. Pero ahora comenzamos con las exportaciones.
Las vulnerabilidades reducen la probabilidad de recuperar los niveles pre-pandemia. La capacidad de respuesta, la resiliencia, aumenta esa probabilidad. No me voy a detener mucho en este punto porque enseguida en la tarde tendremos dos exposiciones, una de Justin sobre el Caribe y la otra de Luis Felipe Beltrán de este análisis en particular para Ecuador. Pero voy a poner sí a grandes rasgos lo que hemos descubierto para el conjunto de los países de la OEA. Siguiente lámina, por favor. Para hacer el análisis no tomamos las exportaciones de los países de la OEA hacia todo el mundo, sino en particular hacia Estados Unidos, porque como ustedes ven en la lámina, Estados Unidos ocupa un rol central en la red de exportaciones de los países de la OEA, tanto cuando se toman a nivel mundial como cuando se toman a nivel regional. Y por lo tanto, tenemos información prácticamente diaria de las exportaciones de los productos de los países de la OEA hacia Estados Unidos. Eso nos permitió tener un conjunto de datos lo suficientemente grande como para correr el modelo. Siguiente lámina, por favor. Lo más importante en los resultados del modelo, como señalaba después, esto será profundizado para el caso de Ecuador por Luis Felipe Beltrán, es que encontramos algunos factores que pueden estar relacionados con políticas públicas a los efectos de contrarrestar los efectos negativos de un shock. Siguiente lámina, por favor. En particular encontramos que la innovación, es decir, aquellos países en donde las variables vinculadas a innovación son altas, en esos países la probabilidad de recuperar los niveles previos, la probabilidad de supervivencia de las exportaciones es mayor. Es decir, el fomento de innovación hoy nos previene en el futuro frente a shocks externos para la recuperación de las innovaciones. Pero en el muy corto plazo también aparecen variables como el tipo de cambio real que pueden jugar a favor de la supervivencia de las empresas exportadoras. Tipo de cambio real que no tiene por qué ser desde el punto de vista nominal, monetario, sino que puede estar vinculado a los fundamentos del tipo de cambio real y por lo tanto es necesario profundizar sobre los fundamentos del tipo de cambio real en los países como elementos de políticas de corto plazo que permitan enfrentar los shocks externos mediante la reducción de vulnerabilidades. Siguiente lámina, por favor. Tomando en cuenta estos elementos, la agenda que veníamos trabajando como un insumo para los países miembros para su discusión, no hay que revisarla, pero por lo menos revisitarla. Y al revisitarla, lo primero que hicimos fue ir a ver qué es lo que dicen otros organismos. Siguiente lámina, por favor. Y ahí nos encontramos con que, por ejemplo, el BID tiene algunas propuestas de medidas para que los países de América Latina y el Caribe deberían seguir post-pandemia, pero en particular resalta la necesaria mejora de la infraestructura productiva. Siguiente lámina, por favor. De la misma manera, el Fondo Monetario desarrolla un conjunto, un listado posible de medidas, pero pone el énfasis también en la inversión en infraestructura, en el control de la corrupción en los proyectos de infraestructura y en el fortalecimiento de las instituciones vinculados también a la protección del inversor, pero también a la infraestructura. Siguiente lámina, por favor. Algo similar ocurre con la UNCTAD, que desarrolla una cantidad de medidas, de recomendaciones para los países de América Latina y el Caribe post-pandemia, pero también resalta la importancia de avanzar en el programa de obras públicas y vinculadas a la competitividad como herramientas fundamentales para asegurar los ingresos de los hogares y mejorar al mismo tiempo las infraestructuras y los servicios públicos que puedan estar en mal estado. Y pide retomar el papel de la inversión pública como factor esencial para la infraestructura. Siguiente lámina, por favor. 5 minutos. Algo similar dice la CEPAL respecto a la importancia de las inversiones para universalizar el acceso a Internet, la infraestructura de aguacinamiento y la renovación de la infraestructura para los transportes públicos y la movilidad activa. Siguiente lámina, por favor. Es por eso que... Siguiente. Es por eso que hemos en este día decidido profundizar de toda la agenda revisitada, profundizar en el tema de la infraestructura, porque la brecha que existe a nivel de infraestructura entre los países de la región y los restos del mundo es alta. Hay una brecha vertical que tiene que ver con la inversión necesaria para cumplir con las necesidades del país. Hay una brecha horizontal que tiene que ver con la inversión necesaria para que ese país cierre la brecha con otro país similar. Y lo que nosotros podríamos llamar una brecha matricial, que es el análisis que hicimos y el cual vamos a poner en el Atlas, que es la inversión necesaria para reducir la brecha en materia de infraestructura para desarrollar determinado producto
frente a otro país con el cual se compite en el mundo. El problema para el desarrollo infraestructural es que después del COVID todos nuestros países van a estar con altos niveles de déficit fiscal y altos niveles de endeudamiento. Por lo tanto, allí aparece una herramienta como los proyectos de participación público-privada, asociaciones público-privadas, como se llaman en algunos países, que puede ser un elemento interesante para el desarrollo de infraestructura porque permitiría desarrollar la infraestructura sin aumentar el déficit fiscal y sin aumentar el nivel de endeudamiento. Siguiente lámina, por favor. Para eso lo que hicimos fue un análisis general de cómo se han desarrollado todos los PPP en el hemisferio y nos hemos trabajado en una propuesta que puede mejorar los proyectos público-privado en materia de los tiempos de inicio de la ejecución y de los costos vinculados a los proyectos frente a los costos públicos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, lo que proponemos en el trabajo, que esperamos publicar en un par de meses, es básicamente 3 líneas de acción para el desarrollo de infraestructura post-pandemia. En primer lugar, reducir el costo financiero a través de modificar en las PPP los actuales esquemas de reparto de riesgo. Voy a profundizar un poquito más sobre eso. En segundo lugar, darle mayor flexibilidad al instrumento y en tercer lugar, fortalecer la institucionalidad. Siguiente. Respecto al tema del financiamiento, para quienes no conocen lo que es un proyecto de participación privada, básicamente es un reparto de riesgos de un proyecto de infraestructura entre cuáles son los riesgos que asume el privado, cuáles son los riesgos que asume el público. En función de esta distribución de riesgos, se podría buscar la forma que sea más barato y más ágil, sin necesidad de que entre en la contabilidad pública el proyecto y por lo tanto no altere el déficit fiscal o no altere el endeudamiento. Allí hay algunos ejemplos, por ejemplo, el desarrollo institucional, pero esto requiere marco normativo en algunos países, pero sí es posible la participación pública en el vehículo especial, que se hace siempre para el desarrollo del proyecto, o un financiamiento público parcial. Esto facilitaría que luego el proyecto pueda ser presentado a los bancos por parte del privado, se haría mucho más rápido y también más barato porque normalmente el Estado se financia a tasas menores que el privado. Y hay otros ejemplos más, pero creo que ya me dijeron que me queda poco tiempo, así que siguiente. La segunda alternativa es introducir opciones en los contratos. Esto es que que pueda empezar el sector público el financiamiento de la obra en la etapa de construcción, por ejemplo, pero que se le dé la opción al privado de sustituir financiamiento público por financiamiento privado a medida que avanza esa obra. O la opción de desistimiento a favor de la parte pública ante un exceso sobre costos estimados en fase de diseño. Ese tipo de opciones se puede demostrar que mejoran notoriamente el valor social del proyecto y pueden reducir los costos y pueden reducir los tiempos. Siguiente. La tercera línea de acción está vinculado a que es muy difícil llevar adelante proyectos de participación público-privada sin una contraparte pública fuerte, sin instituciones fuertes. Y vemos que la mayor parte de nuestros países presenta una brecha importante en materia de instituciones y en particular de instituciones del sector público, y que esa brecha se correlaciona en forma muy fuerte con el PBI per cápita de los países. Es decir, que es necesario cerrar esa brecha, fortalecer la institucionalidad pública y fortalecer la institucionalidad para poder cerrar la brecha de infraestructura con el PBI per cápita. Siguiente. Es por eso que proponemos una posibilidad que se podría desarrollar desde la OEA si encontramos colaboradores y socios estratégicos que nos ayuden, de una agencia de segundo piso que opere como facilitador en términos de acceso al conocimiento, el certificar procesos y estudios de proyectos, formación, capacitación de los cuadros públicos, formación y capacitación también en nuestros países de las empresas privadas y del sector privado en este tipo de cosas, actualización y adaptación de guías y de mejores prácticas, y apoyo también incluso en los llamados a licitación, en el armado de los pliegos, etc. Es decir, el no operar como agencia en los países, sino operar como un segundo piso de capacitación, de asesoramiento, de entrenamiento para fortalecer las instituciones en el hemisferio. Siguiente.
Esto nos lleva a que la agenda después de la pandemia será muy similar a lo que veníamos hablando, que estábamos trabajando como insumos para los países miembros, la importancia de la diversificación productiva y para eso el desarrollo de la infraestructura, la preparación tecnológica, la protección del inversor, la importancia del desarrollo de los medios y de los entramados a nivel económico, a nivel social y también a nivel político. Pero además se refuerzan algunos elementos a partir de lo que dicen todos los organismos y vinculado a nuestro marco de análisis, la necesidad de generar políticas macroprudenciales no solo en el sistema financiero, sí, que sirven para la prevención de riesgos sistémicos, sino también macroprudenciales a nivel social, la red de protección a nivel social y el desarrollo de entramados. Desde el punto de vista macro, la importancia también de cuidar los fundamentos del tipo de cambio real, porque nos puede ser muy útil la política de tipo de cambio real, no nominal, la política de tipo, el cuidar el tipo de cambio real nos puede ser muy útil en momentos de shock externo. Y finalmente también el tema del análisis de las regulaciones, hacerlas menos engorrosas como barreras a la productividad que existen hoy, en particular el tema de desarrollo de la infraestructura. Lo que hicimos hoy fue hacer un breve resumen de lo que hemos venido trabajando y en particular presentar algunas líneas de acción para proyectos de infraestructura, focalizando en la flexibilidad de los contratos y el apoyo al fortalecimiento institucional de las agencias de proyectos de participación público-privada. Creo que la siguiente lámina es para agradecer no solamente a los organizadores, sino a todo el equipo de trabajo. Allí tienen todos los nombres y esperamos que cuando publiquemos esto en unos meses, todos ustedes nos puedan hacer comentarios críticos para seguir mejorando nuestro aporte a insumos para la discusión de los países miembros en materia de política de crecimiento y de competitividad. Muchas gracias.